Continuamos en Sin Filtro, ya tenemos algunos resultados, algunos votos que llegan a la encuesta electrónica que hemos lanzado. 83.3 opina que sí se deberían de flexibilizar en alguna medida los candados, y 18.7 en este momento. Está comenzando la encuesta, las personas están opinando. En alguna medida es necesaria la flexibilización de estos candados. ¿Qué pasa cuando se hace una promesa de transparencia, pero al mismo tiempo se solicita tener discrecionalidad para el gasto y la ejecución de los recursos? Daniel se había quedado. Pero ¿por qué ponemos en contraposición candado y transparencia? O sea, ¿por qué son conceptos que se equiparan en algún momento? Yo creo que puede haber flexibilidad perfectamente sin que se demerite la transparencia. Bueno, o sea, no creo que estén peleados esos dos conceptos. ¿Hay garantías en este momento como para decir que va a haber un gasto, una ejecución del gasto transparente, que se destinen los recursos a lo que se debería hacer, que la planificación sea ordenada? Las propuestas que presentó FCN en su momento fueron criticadas por las bancadas porque no detallaban qué se iba a hacer con los recursos, dónde se iba a recortar. ¿Hay garantías como para darle el beneficio de la duda a los políticos? Yo no creo que haya garantías, digamos, en este momento, pero yo creo que al final sí tenemos que hacer una reflexión. Porque al final, si nos centramos solo en candados y candados no, que desde luego es una gran pregunta, nos olvidamos del problema central, y el problema es sistémico. Al final estamos utilizando candados como parches, pero en última instancia lo que tenemos que intentar hacer es, y pongo, digamos, el ejemplo ya más de coyuntura política, este gobierno no quiere candados porque no tiene la más remota idea de lo que va a hacer. Entonces, yo creo que tiene toda la lógica. Si a mí me dicen... Eso es lo que están precisamente diciendo aquí en redes sociales, que precisamente no quieren candados porque no tienen la más peregrina idea de cuánto cuesta, por ejemplo, el gasto en un ministerio, por ejemplo, el Ministerio de Comunicaciones, que es donde mayor corrupción se da. O no saben dónde priorizar. O salud, o educación. Te voy a poner un ejemplo de cómo la discrecionalidad también se puede ir al extremo. Por ejemplo, ahorita se le ocurre a la ministra de Gobernación darle un bono de 3,000 quetzales a todos los trabajadores de planta del Ministerio de Gobernación. Y deja afuera 35,000 policías, que son también trabajadores del Ministerio de Gobernación. El nivel de discrecionalidad, aún con candados y sin candados, llega a tal punto que precisamente el problema va más allá de lo que decían en un presupuesto. Además, el presupuesto es anual. La ley esa es permanente. Por eso es que el problema es sistémico, porque tenemos que ir a la ley. Y aquí lo correcto sería que si le dio a unos, tiene que darle a todos. Pero la discrecionalidad no es no darle, no es tanto la discrecionalidad no darle a los policías, la discrecionalidad es por qué le estás dando el bono. O sea, si el bono está asociado a algún tipo de... Por productividad, es lo que... Pero eso sabemos todos, que los sistemas de evaluación en el Estado guatemalteco no funcionan, y realmente le estás dando el bono pues por cumplir algún tipo de pacto interno. Pero generaste una crisis, generaste una crisis por la discrecionalidad. No. A unos sí, a otros no. Y si es sí a estos también. Y es lógico, y si vieron, hoy precisamente una de las notas es lo que va a suceder en la PNC. Y yo estoy de acuerdo que tienen que dárselo, porque se dieron a unos, ¿por qué no se lo dan a otros? Bueno, y hablando de esa discrecionalidad, este jueves la ministra de Desarrollo, la señora Norma Quixtán, hacía una denuncia pública en cuanto a la utilización de los recursos en ese ministerio, y nos decía, bueno, que ahí había casos de clientelismo que provenían de algunos políticos, y estas fueron las declaraciones de la funcionaria. Habían empleados por apadrinamiento político, al igual que la bolsa segura, pensaron que era un derecho, sin saber de que realmente era un trabajo con derechos y obligaciones, como que la pobreza y la extrema pobreza fue un producto para los políticos, para poder justificar los programas, y eso no es justo. Escuchábamos las declaraciones de la ministra de Desarrollo, Norma Quixtán, diciendo los casos de clientelismo que se dieron durante la administración de la señora Leinfiesta y también del ministro Rodríguez. Pero también el ministro Rayo también ya presentó ahí varias de las denuncias, o sea, los ministros han presentado eso. Eso es lo que va a recibir Jimmy Morales. Y Jimmy Morales lo va a recibir con un presupuesto que al final no sabemos qué va a hacer. Tienen ahorita una semana para aprobarlo, más o menos. Es importante analizar que para que el presupuesto sea aprobado, tiene que contar con el apoyo del líder, que es una de las bancadas
con el mayor número de diputados, también con el PP y alguna que otra bancada que se sume. Pero entonces, lo que nosotros debemos de enfocar y ver si sucede o no, dentro de las normas presupuestarias, ¿hasta dónde se debe llegar para garantizar un buen uso de recursos? Existen normas presupuestarias, pero tampoco hay que atar a un gobierno para no poder mover inversión. Vamos en inversión. paralización por candados total y luego nos movemos a 0 candados. Mira, tu respuesta está entre total paralización del Estado por candados a también amarrar el chucho con chorizos. Podríamos invertirle al procedimiento en sí mismo, o podríamos invertirle a la meritocracia dentro del sistema, porque el problema que está teniendo la ministra es el crecimiento clientelar del Estado. Si ese crecimiento se hace estratégicamente y se hace con una meritocracia, el escenario que ella estaba planteando sería completamente distinto. Pero el problema del candado, yo insisto una vez más, es prohibir. O sea, cuando yo veo algo que no me gusta, lo prohíbo como una forma de solucionarlo. Normalmente lo que generas ahí es una forma también de saltarse esa norma. O lo limitas. Porque los candados no solamente son prohibiciones, son límites también. Bueno, eso es una prohibición en sí misma. En lugar de 100, 40. Okay. No puedes gastarte más de 40, es una prohibición. Te digo, vamos de un péndulo de paralizar al Estado a partir de candados y luego amarren a Chucho con chorizos, pues, ¿verdad? Porque entonces denle la libertad total. Porque esta discusión era mucho más fácil cuando se daban otros casos, por ejemplo, con los programas sociales. Durante el tiempo de los programas sociales, el concepto de candados no se discutía mucho, de hecho se exigía como una garantía para el buen uso de los recursos públicos. Ahora estamos nosotros con que sí, no, tal vez, no hay que atar tanto a Jimmy Morales, hay que dejarlo hacer, líder está apoyando, que eso ya de por sí es bastante raro. Sí, bueno, entonces, eso es más que raro, sospechoso. ¿Por qué cambia? ¿Por qué entonces ahora los candados? Pues siempre y tal vez sí sería bueno que se los guardaran durante un rato, ¿no? Yo creo que porque hay una demanda, de controlar el poder. O sea, si algo nos ha dejado el movimiento ciudadano fantástico que hemos tenido, es que queremos que los políticos se controlen de alguna manera. Mi cuestionamiento general sería si es a través de prohibiciones y prohibir determinadas cuestiones si lo vas a conseguir. El problema de fondo, y es yo creo que muy paradigmático lo que dice la ministra de Desarrollo, el problema de fondo al final es el crecimiento que ha tenido en los últimos 6-7 años el Estado sin ningún tipo de estrategia detrás. O sea, lo que ha habido es un grupo político que entra, mete a su gente, la fortalece a través de un 011, llega... 011 son los trabajadores permanentes, llega otro grupo político para protegerse los que están ya permanentes, hacen un sindicato y el nuevo grupo político mete a su propia gente y entonces se va creciendo y tenemos una enorme cantidad de gente en el Estado. Es virtualmente imposible saber cuánta gente tiene trabajando el Estado de Guatemala. ¿Y quién quiere meter a su gente ahora? Es que no tenemos el número de personas que están trabajando en el Estado de Guatemala y eso obviamente al final genera todos estos problemas y la tentación de hacer micromanagement nuestra y decir prohíbe esto, pero al final del día no estás solucionando absolutamente nada. Estás generando una forma de violarte ese candado, van a encontrar siempre una forma de, ok, yo te pago 30.000 por aquí, pero después te pago 15.000 por allí, y al final el candado... Y otra cosa, no hay sistemas de controles para esos candados. Chucho con chorizos, cero candados. Vamos a discutir si amarramos al Chucho con los chorizos vamos a ir, en el cero siguiente candados. bloque. ¿Qué voy a tener yo a cambio? Okay, porque el candado necesita también una contraparte. ¿Qué usted como ciudadano, qué va a obtener a cambio de no haber candados? Más transparencia, va a haber mejor gasto, calidad de gasto y todo eso. Debería haber una vigilancia a cambio de si hay candados? Porque esa es la pregunta. Al que paga eso. Yo diría, Estuardo, básicamente lo mismo. Van a tener todos estos candados, vas a tener una inoperancia del sistema y en última instancia lo que va a haber son formas de saltarse esos candados porque no hay mecanismos de control de esos candados. Hay un candado, por ejemplo, muy claro y se dice, no pueden pagar gasto operativo con deuda. Y todo el mundo paga. Ahí hay 11.000 millones ya en el presupuesto. 11.300 millones vamos al segundo corte, vamos a seguir discutiendo esto de los candados. Está muy alegre esto, lo del Chucho y los chorizos. Volvemos en unos instantes y les hacemos la invitación que participe de esta discusión con el hashtag SF Candados Presupuesto. Volvemos en unos segundos.